Hola a todos, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Piénsalo y Decide, un espacio para analizar y debatir lo que vivimos hoy en día como jóvenes ciudadanos. Yo soy Valentina Fonseca y hoy les tenemos un tema que nos toca a todos, los retos actuales de la participación ciudadana juvenil. Y también cómo la comunicación, sí, esa que usamos diariamente, puede fortalecer estos procesos, porque participar no solamente es protestar ni votar, es muchísimo más. Exactamente, por eso hoy vamos a hablar de nuestra perspectiva como estudiantes y de lo que hemos investigado un poco sobre este episodio. Así que acomódense todos, respiren profundo y prepárense porque este debate promete muchísimo. Y aquí van los 5 retos más importantes que encontramos. Pero inicialmente vamos a abrir con que qué es la participación ciudadana juvenil. Bueno, para mí la participación ciudadana juvenil es la manera en cómo estamos activos en los diferentes espacios, cómo participamos, cómo nos involucramos en esas tomas de decisiones que pues finalmente nos involucran a todos nosotros como jóvenes. Así es, Valentina, y también participación ciudadana es decidir sobre lo público, y hay que tener en cuenta que lo público es todo, o sea, es salud, es educación, ambiente, movilidad, etcétera. Y pues cuando un joven opina, se organiza, propone y cuestiona, esto es participación. Lo bonito es que hoy participamos de muchas formas. Están las redes sociales, las expresiones culturales, los voluntariados. Muchos jóvenes también hacen movilizaciones. La participación lo que hace es transformar. Se transformó todo, pero pues no se acabó. Bueno, y para iniciar vamos a hablar del primer reto, que es la exclusión de la juventud en decisiones importantes. Les tengo una primera pregunta para poder iniciar con el debate. ¿Sienten que los jóvenes son escuchados realmente en espacios públicos o solo en una forma simbólica, en este caso en las instituciones? Bueno, yo creo que realmente no hay muchos espacios en los que los jóvenes podamos participar y creo que en muchas ocasiones no son valoradas las opiniones cuando de pronto se dan estos espacios en los que se supone que se puede entrar a decidir también. Incluso muchas instituciones ven a los jóvenes como inexpertos, impulsivos o incluso que son demasiado emocionales. Entonces, pues eso es la percepción que ponen estas instituciones para que los jóvenes no puedan opinar o no puedan participar activamente. Yo diría desde mi punto de vista que a veces solo los toman en cuenta cuando los necesitan, digamos en temas institucionales, para no mostrar esa exclusión de los jóvenes. Pero al momento de la votación o a la toma de decisiones su propuesta queda muy importante porque dan hasta muchos puntos de vista. Ser escuchados realmente para mí implica que haya un mecanismo claro para que esa opinión se traduzca en una acción o al menos en una respuesta justificada, porque no se puede implementar. Bueno, como una segunda pregunta, ¿qué prejuicios crees que tienen los adultos o las instituciones sobre los jóvenes al momento de tomar decisiones? Yo creo que en esa pregunta estoy de acuerdo con Joseph en cuanto dice que de pronto las instituciones y demás entidades consideran que los jóvenes son inexpertos, que de pronto no tienen ciertas capacidades para involucrarse en diferentes ámbitos. Pues por ese lado sí, tienes razón lo que dice Valentina. Desde mi punto de vista creo que los jóvenes ahorita, los que se están formando, hay muchos que a veces no saben sobre la vida, sobre qué van a hacer, tal vez si no saben sobre eso, pues qué van a saber de la política, o sea, los cogen siempre así como también, pues vote usted o voto suyo, pero a veces siempre es comprado y todo, y pues de esa forma no se puede votar de buena manera, ¿sí? De una manera consciente. Yo diría que primero lo que te decía, inexpertos o inmaduros, pues la idea es que lo que les falta a ellos es la experiencia de vida para tomar decisiones. Son demasiado, solo piensan en redes sociales, y eso es lo que minimiza como tal un pensamiento importante respecto a la vida. Entonces solo lo que dicen los medios de comunicación, solo lo que dicen las redes sociales, los que dicen los influencers, entonces no tienen como una opinión propia, sino es una opinión de otras personas, de lo que ha adquirido de las redes sociales. Sofi, no solamente eso, también viene desde la familia, desde las escuelas, incluso desde los trabajos, que piensan que las personas adultas tienen mucha más experiencia que los jóvenes y pues eso no los toman en cuenta. Yo creo que sí, no. Ay, sí refuto un poco porque así como creo que hay jóvenes que están preparados para involucrarse en diferentes ámbitos, también hay jóvenes que, lo que ustedes dicen, seguramente no tienen criterio suficiente o no
cuentan de pronto con la información necesaria para participar en diferentes ámbitos. Pero pues ahí es donde se tiene que entrar a ver quién está participando y qué es lo que está diciendo. ¿Y cómo lo hacen? Exactamente. Y pues claros ejemplos hemos tenido en clase cuando damos el ejemplo de mi mamá, ¿sí? O sea, la educación también viene desde ese lado. Y si a uno siempre le están recalcando un solo pensamiento, cuando uno ya vaya a pensar de forma diferente, también va a encontrar muchos choques en la vida, diría yo. Bueno, y como segundo reto que encontramos fue el desconocimiento de la participación ciudadana en jóvenes. Y les tengo una pregunta respecto a este tema. ¿Por qué creen que en los colegios nos enseña cómo la participación real, cómo participar realmente en la vida pública? Bueno, yo pienso que en los colegios no se enseña esto porque estamos rodeados de un sistema en el que hay que seguir, pues, obviamente lo que sigue el gobierno y demás. Entonces, si vamos en contra del sistema, va a haber una falla. Entonces, en el colegio, como es una institución pública, tiene que seguir las órdenes que pues se le manden. No, y también tengamos en cuenta que hay profes, o sea, sin decir que todos son así, hay profes que quieren que piensen igual a ellos, que opinen igual a ellos y es injusto. Ahí es cuando los jóvenes o les aburre las decisiones o les aburre la vida pública, no están conectados con lo que pasa en el mundo, porque no solo en el país, sino en el mundo. También otra cosa que quería, digamos, hay colegios que, listo, les enseñan una materia que es sociales, que es lo básico, pero creo que hace falta esas asignaturas como algo participativo, sobre el derecho de petición, algo sobre el proyecto de ley, iniciativas, o sea, siento que también hace falta mucho por parte de las instituciones, no solo en los colegios, siento también que de las universidades. Para mí, no se valen de pronto que... Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dicen y también creo que hay muchas fallas a nivel educativo en Colombia, porque creo que no solamente debería ser obligatorio para las instituciones, especialmente para los colegios, porque uno desde niños cuando se empieza a formar criterio, debería ser obligatorio para todas las instituciones enseñarle a los niños a cómo participar, enseñarles que sus decisiones son importantes y no solo eso, no solamente eso debería ser obligatorio, sino también, por ejemplo, la educación financiera debería ser un tema obligatorio, el manejo de las emociones. Hay un montón de fallas en el sistema educativo que deberían ser mejoradas. Y complementando un poquito lo que dice Valentina, es muy cierto porque pues donde yo estudiaba anteriormente, a nosotros nos daban una materia que se llamaba democracia, pero a mí nunca me enseñaron cómo se vivía realmente la democracia. Ese es el tema, ¿sí? Ese es como el problema que existe ahora mismo. Y de alguna u otra forma debe cambiarse. O que aunque los jóvenes opinen, o sea, que tomen la voz y opinen, o pues simplemente dejar pasar como hasta ahora se ha hecho. Bueno, una otra pregunta que quería hacerles también a ustedes, ¿qué herramientas deberían existir para que un joven sepa dónde y cómo votar? Yo creo que en estos momentos deberíamos aprovechar lo que tenemos a la mano, que es la tecnología, las redes sociales y crear plataformas. Se supone que hay muchas plataformas con información, pero que realmente les falta más visibilidad, les falta promocionarlas mucho más, porque hoy en día uno quiere de pronto participar en algo y tiene que ir a buscar, a ver en qué páginas encuentra la manera en que debe participar. Entonces creo que deberían, no, creo que las páginas ya están creadas, pero deberían promocionarlas mucho más y crear más páginas también. Claro que sí, porque nos damos cuenta, pero literal en cada uno de nuestros barrios tenemos un cabildo, tenemos un colectivo y pues no lo sabemos porque pues no estamos en el boom de las redes sociales y sabemos que muchas personas se comunican por las redes sociales y nosotros aprendemos por las redes sociales y pues ellos deberán implementar muchísimo más estas plataformas. Bueno, pero pues listo, las redes sociales, plataformas, pero entonces ahí debemos tener un tema muy presente y es la desinformación, porque las redes sociales sirven como una herramienta y todo, pueden ayudarlos a opinar, bueno, saber, conocer un poco sobre la vida pública y todo, pero entonces, ¿de qué moda también, de qué forma, perdón, de qué forma creen ustedes que también podría afectar ese tema de las redes sociales? Es que yo creo que más que ayudar a, lo que, perdón, más que ayudar, las redes sociales lo que hacen es influir. Creo que muchos jóvenes, no, lo que decíamos anteriormente, aún no tienen el criterio completamente forjado
y se dejan llevar por lo que tú decías, de pronto lo que opina un influencer, creen que porque ya tienen un montón de números estos influencers, entonces no tienen que tener de pronto un criterio de ir y buscar otras fuentes de información. Entonces creo que las redes sociales, más que ayudar, influyen en la toma de decisiones de jóvenes que de pronto no toman decisiones por sí mismos, que les cuesta ser objetivos y prefieren llevarle la idea a personas que de pronto idolatran o siguen. Sí, y pues sin salirnos un poquito del tema, pues comentabas de cómo podíamos ayudar a que se diera a conocer más de cómo nosotros podemos participar ciudadanamente, y es eso, en estos momentos tenemos a la mano las redes sociales que sabemos que no son ni tan buenas ni tan malas, solamente hay que saberlas manejar, pero es importante que, ya que a muchos jóvenes, por ejemplo, a mí personalmente, yo no conozco el cabildo de mi barrio, no sé dónde es. Entonces, si yo lo conozco por las redes sociales, sé a dónde debo ir y cómo debo participar. Exactamente, pero es que hasta eso, o sea, si ni siquiera en un barrio hay eso, o sea, no se van a conocer de ese modo en un barrio, imagínense entonces ya una vía pública. Listo, existe que X, existen otras plataformas por donde se comunican también los políticos, pero entonces ahí va el tema que los jóvenes no van a leer eso que está subiendo el político, sino lo que como entre comillas el chisme, ¿sí? Eso es lo que le gusta a él y por eso es que siempre van a ir como en contra a veces de lo bueno. Esa es mi forma de pensar. Y teniendo en cuenta este tema que estamos hablando de la desinformación, estamos con el tercer reto, que es la desinformación y la manipulación digital, que pues afecta pues por comentarios de otras personas. ¿Qué estrategias usas o usarías tú para verificar la información antes de compartirla? Porque uno ve la información, le gusta, pero ahí va el tema de que si la compartió o no. Mira que hace unos días llegó una persona acá a la entidad de Un Minuto, que precisamente entrevisté, se llamaba Pablo Pinto, y él nos comentaba que anteriormente, para verificar la información, iban directamente hacia la fuente, no le preguntaban a nadie, no miraban qué decía tal persona, sino que siempre iban directamente a la fuente, y creo que esa es una manera de verificación muy importante para nosotros los periodistas, que debemos de tener en cuenta ahora, porque estamos en el mundo de las redes sociales. La verdad, nosotros como estudiantes nos hemos vuelto personas muy flojas, y como que solamente buscamos en internet o en ChatGPT, y con eso nos informamos, cuando no debe ser así. Debemos ir mucho más allá de la información que nos están brindando. Sí, tienes razón. Bueno, teniendo en cuenta el periodismo, ¿sí? Que pues uno debe buscar y todo. Pero entonces, ¿de qué forma? Un ejemplo, somos jóvenes, no estamos estudiando comunicación social y periodismo, sino que estamos en el colegio en noveno grado, bueno, en noveno. ¿De qué forma uno puede verificar si uno ya sabe que hay desinformación, que hay personas que pueden manipular nuestros pensamientos? ¿De qué forma tú cómo harías para verificar esa información? Sí, o sea, lo mismo que te digo, Sofi, verificar la información, sea en el periodismo o sea afuera, yo me guiaría más yendo directamente a la fuente, que la información que me brindaron sea veraz, y preguntar, mira, me dijeron esto, estás tú implicado, me puedes decir si es verdad lo que está sucediendo, porque la verificación de la fuente no solamente influye en el periodismo, sino generalmente en todo, porque qué tal que te cuenten a ti algo de, por ejemplo, Dios les dijo esto de ti y tú le crees de una. No, tú vienes directamente a la fuente y me preguntas, mira, me dijeron que tú me dijiste esto, ¿es verdad o no es verdad? Y hacemos una buena verificación de información. Pues yo refuto un poco, porque ahí sí es fácil decirlo, pero a la hora de hacerlo, vaya y hágalo. Porque, por ejemplo, si sale una noticia del presidente, tú no puedes ir, señor Petro. Señor Amigo. Sí, no puedes ir a preguntarle a ver si es verdad. Entonces yo creo que en estos momentos hay que verificar en diferentes fuentes en redes sociales, que es lo que tenemos a la mano y lo que de verdad nos permita a nosotros verificar lo que se está diciendo, contrastar información. Y creo que no es algo que nos corresponde a nosotros solo como o periodistas o como estudiantes, como jóvenes, sino en general a todos, a los adultos también les corresponde. Y creo que también hay un poco de, para ellos de pronto es una desventaja porque no han crecido con las redes sociales como nosotros. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros podemos influir y ayudarlos también a pues enseñarles cómo pueden verificar informaciones. Y en eso ese era el tema que yo quería tocar. Digamos,
de alguna forma el presidente, el gobierno dijo algo, pero entonces puede que sí, el gobierno lo haya dicho, pero entonces ¿qué tan veraz es eso? O un medio de comunicación lo subió de este modo y otro medio lo subió de otro modo. ¿Por qué lo subieron así? Siempre tener también esa de querer saber el por qué, ¿sí? De querer seguir buscando. Hay muchos medios de comunicación, muchos, que van hacia un solo, que van defendiendo un solo gobierno o que van en contra de un gobierno. Y eso también llega a ser muy, muy malo al momento de los jóvenes, porque es donde empiezan la desinformación, con otras opiniones, con el tema de solamente quedarse con eso, porque entonces siempre lo he seguido, entonces voy a quedarme con él. Entonces siento que de ese modo es bueno siempre ver otras páginas para ese mismo saber, no solo saber un punto de vista, sino así mismo uno también va teniendo su propio punto de vista y su propia opinión respecto a eso. Mira que pasó algo en estos días que como un alcalde, pues no diré nombres, pero el alcalde estaba rindiendo cuentas pues, claramente a la comunidad y bueno, terminó de rendir las cuentas y al siguiente día salió otra persona a comentar de que lo que él había dicho no estaba correcto y mostró pruebas, porque todos los contratos que se manejan en las alcaldías van directamente a una página web, no recuerdo ahora bien el nombre, pero van directamente a una página web y ahí se miran todos los contratos y había una grande diferencia de lo que el alcalde decía con el tema de los contratos con lo que realmente se validaba, y entonces como que también mirar las páginas web del gobierno es una buena forma para nosotros informarnos. Bueno, y ahora como un cuarto reto, porque lo que fue en el segundo y el tercero fue opinamos al mismo tiempo, es la cultura y la participación. Una primera pregunta es: ¿de qué manera la cultura, o sea, el arte, la expresión, la música, puede ser una forma de participación ciudadana en los jóvenes? Bueno, una forma de participación ciudadana con pues la cultura son los grafitis. O sea, nosotros vemos que muchos jóvenes ahora, para demostrar su desagrado con, puede ser alguna entidad o algún problema público, hacen grafitis, e incluso, o sea, llega a suceder, por ejemplo, acá en Girardot, y que va a hacer el alcalde, pues va a intentar eliminar ese grafiti porque sabe que está dando una enseñanza o está como dando a entender lo que está sucediendo en la ciudad. Bueno, yo creo que ahí depende, porque pues con el ejemplo que pusiste de los grafitis, creo que hay que entrar a ver si es arte o si es vandalismo, ¿no? Porque el graffiti está, pero ¿qué es lo que está diciendo este graffiti? ¿Cómo fue diseñado? O sea, de verdad estamos viendo que hay arte y que se está usando el arte como forma de expresión, o definitivamente es vandalismo y ya. Ese era el punto también, o sea, el graffiti en muchas ciudades podemos ver y son muy bonitos. Hay dibujos muy bonitos, hasta hay artistas que se conocen, jóvenes que se van conociendo y conociendo gracias al graffiti. Pero entonces también quiero tener en cuenta la movilización, porque hay muchas personas que sí empiezan a dibujar, empiezan a romper, empiezan a todo, pero entonces ¿qué quieren con eso? O sea, ¿de qué forma quieren se quieren dejar escuchar? ¿De qué forma quieren dar su opinión? O sea, tampoco hay que hacerle daño al país o a la ciudad en la que está, porque listo, queremos dar una opinión respecto a con un dibujo, pero entonces ¿por qué dañando las cosas? O sea, ¿por qué siempre queriendo como a la pelea, a la violencia, a que nosotros tenemos el control porque somos jóvenes y sabemos más? O sea, no me parece. Pero mira que pasó un incidente precisamente en la Ciudad de México. No sé si escucharon el caso de Fernando Báez Sosa, el estudiante que entre 10 jóvenes lo mataron a golpes. Y cómo hizo la gente para, entre comillas, hacerle una conmemoración a este caso y que no quedara impune, pues hicieron un graffiti sobre él, sobre la situación, porque a veces, aunque sea un poco como vandalismo, la cultura también influye mucho en las decisiones de un gobierno. Y tienes razón, digamos, si es de ese modo, listo, pasó, o cuando pasa de pronto alguna violación hacia una niña, o el maltrato hacia la mujer, también se movilizan las personas, se movilizan las mujeres. Pero entonces, ¿qué quieren con esas movilizaciones? Crear conciencia, pero entonces no haciéndole daño a la ciudad, no haciéndole daño al país, sino crear conciencia para otros ciudadanos, para los jóvenes que están aprendiendo poco a poco, hasta para los niños. Mi hermana tiene 11 años y es una niña que, mejor dicho, piensa como un adulto.
Entonces, hasta eso hay que tener en cuenta, que le estamos no enseñando a los jóvenes de 15, 16 años, sino también a los niños ya desde los 8 años, que ya empiezan a tener por lo menos una opinión, que ya saben del tema y tienen una opinión. Entonces hay que también saber de qué modo vamos a hacer esos grafitis o esas movilizaciones. O las canciones también, porque igual el arte no son solo grafitis, también es la música. Exactamente, como les decía, listo. Hace poco también hubo una polémica sobre una canción de una artista muy reconocida acá de Colombia. Se le lanzó todo el mundo, temas de política también se le lanzaron y todo, pero sí siempre ha existido eso. O sea, también siempre ha existido eso, ¿sí? Ahí es donde va el tema de los papás también, que dejar hacer esos jóvenes o que dejar hacer esos niños, o de qué modo mostrarles a esas personas ese tipo de canciones o ese tipo de videos, o simplemente en otros temas dejarle el celular y que él vea lo que quiera. Es como la polémica de la señorita Antioquia. Cuando dices eso me hace recordar eso, que ella fue destituida porque mandó mensajes de odio a través de sus redes sociales. Ella dice que ella puso un ejemplo, ella le preguntaba a los candidatos: ¿qué haría usted con una bala? ¿A quién mataría? Entonces ella se justifica diciendo: es mi forma de expresarme, no pueden silenciarme. Pero es que entonces tú, ¿cómo te estás expresando? Usando violencia. Hay mil maneras de... Puedo haberlo preguntado de muchas maneras, y realmente usar ese término a mí me parece muy desafortunado, y más en un país tan violento en el que estamos. El país está marcado por Pablo Escobar, y claramente en otros países cuando a un colombiano dicen como: ay, usted vende droga porque allá estuvo Pablo Escobar, no sé qué, y ven al país como si fuera pues lo peor del mundo. Y si una candidata para pues ¿es el Miss Universo? Sí. Para el Miss Universo hace esas expresiones, claramente sigue afectando la integridad del país y no nos está representando como colombianos. Y listo, tiene una opinión, puede opinar, puede expresarse, puede ir hasta en contra de todas las candidatas, pero entonces siempre cuidando esa imagen, diría yo, ¿no? Esa imagen de profesionalismo en lo que está haciendo, en este caso en un reinado tan importante de Colombia. Entonces imagínense por allá uno de China viendo el reinado y qué haría con una bala. O sea, mi punto de vista sí, nada que ver con esa pregunta, o sea, nada que ver. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, como otra pregunta, ¿crees que existe una cultura del silencio o del no opine en las familias o en las instituciones? Bueno, por mi parte, porque yo Hubo quiero... cultura de silencio aquí. Es que no entendí la pregunta, otra vez. Les voy a repetir, ¿crees que existe una cultura del silencio o del no opine en las familias o en las instituciones? Mira que pasa algo muy interesante, y es que se está acostumbrado a opinar, más no a decidir. En las familias te dicen: sí, claro, tú puedes opinar, pero la decisión final la toma sea el papá o sea la mamá o sea quien esté encabezando la familia. Tú solamente opinas. Yo creo que eso depende en la familia en la que Sí, se crezca, porque en muchas familias tu opinión puede ser tomada en cuenta, o lo que tú dices, en muchas familias puedes opinar pero al final no te tienen en cuenta para decidir, y en otras ni siquiera te dejan opinar. Exactamente, el claro ejemplo, el que siempre se pone en clase, el profe lo sabe, el tema de mi mamá. O sea, no es por poner a criticarla, pero pues ella es una persona que está muy cerrada a su pensamiento, a defender un solo gobierno, a ojos cerrados. A mi mamá tal vez la favoreció en algunos aspectos, por eso lo sigue defendiendo, pero pues hay que tener en cuenta que no se puede llevar por delante mi opinión. Desde que estudio comunicación social y periodismo, desde la clase de democracia y opinión pública, empecé a tener otro tipo de conocimientos sobre los gobiernos, sobre las decisiones. Entonces ahí está el claro ejemplo de que en las familias solamente es: tiene que decir esto, tiene que pensar de este modo, no puedes pensar así porque está mal, si estás en contra de este, a favor de este, es porque entonces no estás pensando igual. O sea, hasta los comentarios por pensar como uno decide están hasta mal, los comentarios que le dicen en la propia casa. Entonces ahí es el claro ejemplo. Sí, y ahí también tú estás demostrando que a pesar de que tu familia, bueno, tu mamá especialmente, tiene ya una opinión muy cerrada y que no está dispuesta a cambiarla, tú sí fuiste y aceptaste recibir otro tipo de información y decidiste quedarte con otro tipo de decisión. Exactamente. Entonces fue mal.
Bueno, y ya para cerrar un poco este episodio, porque muchas opiniones, pero tenemos que ir cerrando, que es la falta de espacios reales. ¿Qué tipo de espacios les gustaría a ustedes que existieran para que los jóvenes puedan decidir de verdad? Bueno, yo creo que en general, en todos los ámbitos en los que nosotros participemos, deben existir espacios en donde podamos ser escuchados. Creo que a mí en estos momentos se me ocurre pensar en cuando de pronto en ciertas instituciones o espacios hay PQRs o hay un buzón de quejas. Eso finalmente creo que no es escuchado. Mucha gente sí se toma el tiempo, y yo hasta de verdad también me he puesto en la tarea de poner mis opiniones, de poner de pronto mis quejas, y no son solucionadas, o sea, quedan ahí en el buzón. Sí, Es como ya no hay nada un más. desahogue, sí, pero ahí quedan. No, y de ese modo no estamos entonces haciendo nada, porque si queremos implementar de alguna forma la opinión, digamos en los jóvenes, pero no los escuchamos, no los vemos, no interactuamos con ellos, entonces ¿de qué forma nos sirve crear algo para después no buscar, no ver eso? Entonces yo diría que ese tema va a seguir pasando y va a seguir pasando. Tuve en algún momento la oportunidad en mi trabajo de dar una opinión sobre algo que no me estaba gustando del trato que me estaban dando a mí, y simplemente fue como que así deben ser las cosas, no más, o en algún momento cuando yo me quería defender por algo no podía hablar, o sea, siendo esa trabajadora y todo, siendo igual a todos de mis compañeros, entonces no puedo hablar, no puedo opinar respecto a algo que no me está gustando. Entonces no solamente va en el gobierno, no solamente va cuando en el barrio, en las casas, en otros aspectos, sino también hasta en el trabajo, o sea, por ser de pronto el más joven o eso, entonces no podemos opinar respecto a eso. Bueno, ya para cerrar un poco más el tema que estamos manejando, no podemos dejar a un lado el tema de la comunicación, muchachas, que después lo que en estos momentos nos está arraigando mucho a nosotros que somos estudiantes, y es que pues me gustaría saber cómo podemos fortalecer la participación juvenil desde la comunicación. Lo hemos venido hablando la mayoría del episodio. Creo que enseñar a los jóvenes a investigar, argumentar y escuchar es lo más importante y es lo que ahorita se debe tener en cuenta, porque los jóvenes miran solo las redes sociales y ya, o sea, con eso se quedan. No, hay que saber de dónde sale, el por qué salió esto, el saber argumentar, porque listo, tienen el conocimiento, pero si no saben argumentar o expresarse, que me pasó mucho, o sea, tuve que conocer mucho para todavía estoy aprendiendo, me falta. Entonces imagínense los jóvenes del colegio. Yo creo que la manera más importante, o lo que creo que hay que fortalecer, es la información. Creo que para poder participar hay que estar informados antes de alzar la voz en cualquier espacio. Y la comunicación, pues, es esa herramienta para fortalecer ese aspecto. Bueno, y no dejando atrás también el tema de las redes sociales, creando contenido claro, pues no solamente claro, que sea verificado y que sea veraz y atractivo para las personas. Y también pues generando espacios reales, no solamente donde tú vas a opinar, sino que también se tome en cuenta lo que dices y lo que hablas. Y pues ya cerrando nuestro podcast de hoy, queremos dar las gracias a todos los que nos escucharon y también darles un pequeño mensaje: que participar no solamente es un derecho, es un acto de responsabilidad con lo que somos y lo que queremos ser. Muchas gracias a ustedes también por escucharnos, a ustedes por el espacio de venir a hablar aquí sobre el tema tan importante que es esto. Y bueno, nos vemos en un siguiente episodio. Espero que sigan muy conectados para que nos sigan escuchando. Chao, chao. Chao. Chao.